¿Creen que la decoración influye en un buen interiorismo? Ese es el tema de hoy en Hablemos de Arquitectura. Ayer vimos lo que fue una pequeña muestra de Casa Décor Madrid. Este evento que se hace en la capital española cada año, en un edificio icónico del centro de Madrid, nos da el punto de partida para el tema de hoy. Y es que vamos a hablar de esos pequeños detalles que hay que tener en cuenta para hacer una buena decoración a la hora de intervenir un espacio en su interior. Entonces, vamos a hablar del punto 1, que para mí tal vez es el más importante, y es identificar ese cliente, esa radiografía que yo a veces insisto tanto, de esa psicología que tenemos que aplicarle a ese personaje. Y es que tenemos que leer. Recordemos que los arquitectos, desafortunadamente me toca aceptarlo, todos manejamos unos grandes egos y eso hay que dejarlo a un lado. Tenemos es que darle relevancia al sentimiento, a la emoción, al querer de ese cliente. Y ahí es donde yo creo que está gran parte del éxito de nuestro trabajo, no solo diseñando la espacialidad de un hábitat, sino también diseñando ese interiorismo, diseñando ese espacio, ese mobiliario, eso que va a hacer que realmente se disfrute la arquitectura, tiene que ver mucho con esa psicología que leamos en ese cliente. Entonces, vamos a entenderlo, vamos a ver sus gustos, vamos a escucharlo, vamos a mirar qué tipo de muebles tiene. Tampoco se trata de que acabemos con toda su historia y borrémosle la memoria al cliente y empecemos de cero. No, vamos a entenderlo, vamos a volvernos su psicólogo y vamos a reinterpretar y reorientarlo de acuerdo a ese nuevo espacio que queremos acomodar para su emoción y para su sensación. Recuerden, vamos a crear para un ser humano y ahí es donde el arquitecto tiene que volverse un gran psicólogo, dejando a un lado su ego y entendiendo. Segundo, arriesguémonos a experimentar. No hay nada escrito, ni siquiera en arquitectura ni en interiorismo. Hay una Biblia o hay un Neuffer que nos diga cómo se debe desarrollar ese espacio tanto en su exterior como en su interior. Entonces, arriesguémonos con nuevas propuestas, con funcionalidades de pronto un poco tal vez contradictorias o adversas a lo que usualmente veníamos haciendo. Tratemos de pronto de hacer combinaciones un poco arriesgadas, tratemos de meter de pronto ese un poco más allá de lo que la persona espera. Tratemos de sorprender con esa propuesta. Tercero, en ningún tipo de diseño hay algo que sea totalmente absoluto, pero aquí sí hay algo que es muy importante. Debemos identificar una línea, una estructura, una tendencia. Si yo estoy diseñando una casa minimalista, si el espacio es completamente diáfano, claro, digamos muy protagonista dentro de su diseño, no puedo entrar a competir con maximalismo, digamos, en el diseño interior. Al contrario, tengo que empezar a reforzar esa línea de la arquitectura. Identificando nuestro cliente, identificando el espacio, podemos crear esa línea. Como cuarto, hay un punto fundamental que ya lo había nombrado en otros capítulos anteriores de nuestro programa y es la iluminación. Ustedes tienen que tener presente que la casa con la luz de día tiene una ambientación o el espacio tiene una ambientación completamente diferente a lo que es ese espacio en la noche. En la noche es tal vez la hora o el momento en el que más disfrutamos esos espacios. Si es un espacio social, pues con mayor razón. Pero si es un espacio privado como nuestro hábitat, la iluminación adquiere una relevancia importantísima. Y no solo a nivel de interiores, a nivel de exteriores, los arquitectos resaltamos u opacamos ciertas volumetrías, ciertas texturas, ciertas sensaciones con la iluminación. Entonces es fundamental que le prestemos atención a este gran complemento dentro de la decoración. Recuerden que hay tres calidades también lumínicas básicas: la cálida, la neutra y la fría. Eso debe ser usado con mucha mesura y dependiendo de la función. Quinto, yo diría el uso de los muebles. Aquí hay un tema fundamental y que es de gran relevancia. El usar los muebles acordes con la espacialidad tiene mucho que ver con las proporciones y la armonía. Entonces, un gran espacio puede verse más grande o puede verse más pequeño dependiendo de la tipología de muebles que escojamos.
Yo soy un gran admirador de los muebles finlandeses, de ese diseño de mueble, tal vez de la arquitectura moderna, pero tengan en cuenta que los muebles deben ser muy acordes con las texturas, con los colores, con el tipo de enchape que se usó en la casa, con la paleta que se usó o que el arquitecto diseñó el espacio. De otro lado, los tamaños. Entonces, no usemos grandes volúmenes, tratemos de usar tamaños muy tal vez escalados. Exagerar en muebles muy grandes puede hacer ver nuestros espacios muy pequeños. Esto lo dije cuando hablamos de cómo hacer ver un espacio pequeño mucho más funcional y más grande. Y hay un consejo fundamental: no creemos un almacén en nuestros hogares, no creemos una tienda, es decir, no me voy a un almacén de muebles a comprar toda una tienda y a hacer un mostrario muy bien diseñado de muebles sin personalidad. El hábitat del ser humano debe tener una identidad, una personalidad con la persona que habita ese espacio. Por ende, colocar ese mueble antiguo que es heredado, ese objeto o ese cuadro que era de nuestros abuelos, ese detalle que hace que nuestra casa sea única, le da ese toque personal. Esos objetos que de pronto son de nuestros afectos y que nos crean ciertas emociones, hacen que la casa se vea o el espacio se vea mucho más íntimo, mucho más amarrado con la personalidad del cliente. No soy amigo de ir a comprar todos los muebles en un almacén, por lindos que sean, por buen diseño, por buena factura que sean, y luego crear una muy bella vitrina. No, ese escaparate está muy lindo para la exhibición de un almacén, pero no es lo que nos conecta con la realidad, con el día a día. Nos conecta es las emociones, las sensaciones, lo que nos hace vivir ese espacio. Ahí es donde está realmente el disfrute de la arquitectura, no solo en el interior, sino en el exterior. Hay un capítulo de exteriores que quiero que lo hablemos en el próximo programa y va a ser con respecto al outdoor. ¿Qué pasa por fuera, de puertas hacia afuera? ¿Qué pasa en ese complemento de la arquitectura al exterior? Pero eso lo veremos más adelante en otro Hablemos de Arquitectura. Recuerden visitar nuestras páginas en Instagram, en YouTube y en Facebook.